Tú eres el Dios victorioso. Tú eres el Dios que nos sostiene, Padre. Sigue ministrando sobre los enfermos. Sigue ministrando sobre aquellos que esperan en ti, Padre. Y aun aquellos, Señor, que quizás por primera vez nos escuchan, Señor, tu gloria sea sobre ellos, Padre. Trayendo, Señor, salvación y luz a nuestro interior, quitando toda ceguera espiritual, Señor, y siendo edificados en tu palabra y tomados seguros de tu mano, Señor, sabiendo que tú eres el que abres camino, el que nos dirige, el que nos da paz, el que nos da entendimiento, el que guía nuestros pasos, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que vas a hacer en este día, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, porque tú eres el Rey Salvador, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios omnipotente, Padre. Gloria, honra y alabanza sean dadas a ti, mi Rey soberano. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que gozo estar esta mañana en cada devocional. Gracias por su fidelidad de acompañarnos en este tiempo de oración. Yo sé que Dios escucha nuestro clamor y cuando esté necesitado, necesitada, clama al Dios que todo lo puede, al Dios en el cual hemos confiado, que yo sé que Él conoce tus dificultades, tus luchas, tus problemas, y es el Dios proveedor, que Él, para hacer milagros, Él es especialista. Yo le digo así, de esa manera, y yo sé que hará un milagro en ti, te fortalecerá, te alentará, dará vida sobre ti, verá esa majestad, ese poder de Dios, todo maravilloso, porque quiere mostrar en ti su amor, su poder y su gracia. Yo le doy gracias a Dios por la palabra que nos ha venido enseñando en estos días, y definitivamente cuando abrimos la palabra y abrimos nuestro corazón también, Dios tiene muchas cosas para enseñarnos a nosotros, y yo le digo, Señor, porque antes no entendimos el tesoro, voy a decirlo así, que hay en la palabra de Él y que hay en la presencia del Señor. Yo sé, y tal vez la palabra que compartíamos ayer tocó muchas vidas, muchos corazones, porque definitivamente se cumple lo que dice la palabra, que muchas veces por la falta de conocimiento, por la falta de instrucción, fallamos tanto, nos equivocamos tanto, y inclusive dañamos vida simplemente por la falta de conocimiento de la palabra. Pero Dios, sé que Dios está trayendo luz a nuestra vida, y que sobre todo si hemos fallado y reconocemos que le hemos fallado a Dios, hay un perdón que Dios imparte y que nos ayuda y nos da la oportunidad de corregir las cosas que generalmente nosotros hacemos mal. Y sabemos que y algo que nos reitera la palabra es lo que nosotros sembramos también recogemos. Y tal vez por la dureza de nuestro corazón, o por crecer en ambientes totalmente diferentes a la presencia de Dios, hemos hecho cosas equivocadas. Eso es la conversión, dejar de hacer lo malo para venir a hacer lo bueno con la dirección de Dios. Y tenemos un Dios que nos enseña, que nos dirige, que está dispuesto a hacer todas las cosas para que nosotros seamos transformados y podamos ser bendición donde quiera que estemos. Ese es el llamado de Dios, y no es difícil, es solamente abandonarnos en sus manos. Ayer le estaba hablando sobre y de la semana pasada diciendo sobre el voto, sobre el cumplir las promesas al Señor. Ana lo cumplió. Y yo les he hablado del niño, y hoy quiero seguir esa línea de pensamiento donde Ana preparó al niño. Yo les decía que a lo mejor los primeros 3 años, posiblemente a la edad de 3 años, llevó el niño para que estuviera en el templo. Pudo haber sido más tiempo, pero mientras tanto ella le dio instrucción en la casa. Ella sabía lo que era dedicar un niño nazareo. Tal vez para algunos que no comprenden esta palabra, es simplemente una dedicación que por instrucciones de Dios muchas veces se preparaban a los hijos para un servicio al Señor. Inclusive en la oración de ella se ve el entendimiento que tenía Ana, porque decía que no cruzará navaja sobre su cabeza. El nazareo, la persona que era apartada para Dios,
tenían que hacer algunas cosas bien precisas. Uno era de ellos que no se podían cortar el cabello. Dos era que no podían tocar animales inmundos. La comida no podían beber vino ni sidra, es decir, no podían embriagarse. Y ciertas características que se dedicaban las personas para servir al Señor. Y algo bien interesante, y ayer mientras compartía, e inclusive después, estuve pensando en la palabra que el Señor nos daba ayer a través de este espacio, al meditar en la palabra. Y yo decía, Señor, nosotros presentamos nuestros hijos al Señor. Es una costumbre que hacemos en la iglesia cristiana. No bautizamos los niños, los presentamos, y ellos, cuando ya tienen el poder de decisión, optan por hacerse bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es como generalmente nosotros lo hacemos. Ah, pero presentamos los niños al Señor. Y yo les decía que una de las cosas que se hacen, o de las palabras que se hacen, o promesas que se hacen cuando venimos a presentar nuestros hijos, y yo creo que la mayoría de las personas que me escuchan lo han hecho, han presentado sus hijos al Señor. Y en ese presentar nuestros hijos al Señor, agradecemos y reconocemos que es Dios quien nos da nuestros hijos. Pero también nos comprometemos a guiarlos de acuerdo a la palabra. Y eso es lo que el día de ayer y hoy quiero insistir. Porque la responsabilidad de nosotros como padres, como madres, dedicar nuestros hijos al Señor. Pero no solamente que Dios haga todo, porque creo que es uno de los errores, y ahí es donde nos volvemos religiosos, porque esperamos simplemente que Dios haga todo. Y cuando Él no lo hace, simplemente nos enojamos con Él, sabiendo que la responsabilidad es compartida. Y todos esos temas que hemos venido trayendo desde hace algunas semanas anteriores, le he venido compartiendo las cosas que nosotros tenemos que hacer y las cosas que no podemos hacer, que les corresponde a Dios. Nosotros podemos instruir a los niños, y todos sabemos que hasta cierta edad ellos se dejan instruir. Hay una edad en que no quieren saber nada, ni de Dios, ni de Biblia, ni de iglesia, ni que me hablen absolutamente nada del tiempo de la rebeldía. Pero lo que se sembró en esa etapa de la niñez es lo que va a echar raíces, y con el tiempo va a producir fruto. Así veamos tiempos de desierto en nuestros hijos, y debemos confiar en esa palabra que se sembró, pues no ha sido en el poder de nosotros, sino ha sido en el poder de Dios. Y esa semilla va a producir un fruto de acuerdo al propósito de Dios. Y ahí es donde debemos reposar como padres, como madres, en la eficacia de la palabra de Dios. Que aunque aparentemente la olviden, aparentemente se olviden esa experiencia cuando niños que han tenido con Dios, las instrucciones que los maestros, al menos cuando podemos abrir la iglesia, les dan, aparentemente son como si no fuera tiempo perdido, pero no es así. Porque yo les decía lo que dicen, o les recordaba mejor lo que dice en Isaías, donde Él promete que la palabra no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. Y esa es la confianza que como padres tenemos que tener. Por eso la instrucción a temprana edad es tan importante. Y lo complicado es que nos preocupamos más por la capacitación secular. No digo que no sea importante, es importante, pero debe primar el temor de Dios. Enséñele el temor de Dios a sus hijos, y en todo lo que ellos aprendan va a haber el temor de Dios, y van a aprender a discernir entre el bien y el mal. No podemos toda la vida estar cuidándolos. Llega el tiempo de las decisiones para ellos. Nosotros simplemente les instruimos en la palabra. Y yo sé que ellos, con la gracia de Dios, con el propósito de Dios, con la dirección de Dios, van a tomar las mejores decisiones. Y si se llegan a equivocar, están en las manos de Dios, que es el que nos corrige. Y vaya que a nosotros nos ha corregido en muchas formas. Hay un tiempo en que los hijos no quieren recibir nada, pero ellos son responsables delante de Dios. Y qué interesante, y ayer le hablé a los padres, y esta introducción que estoy haciendo, le estoy hablando también a los padres de la responsabilidad. Quizás hay matrimonios jóvenes donde la recomendación que nos hace la Biblia no es una obligación, es una recomendación. O como dijo alguien, más vale que lo haga, es instruir a los niños. Preocúpese más
del 70% en esa comunión con Dios. Lo secular, hay tiempo para hacerlo. Es muy importante porque no queremos que nuestros hijos sean del montón o sean cualquier cosa. Que sean hombres y mujeres estudiados. Que si pueden lograr una carrera, gloria a Dios. Alcanzar propósito, eso les da herramienta para ser instrumentos de Dios donde Él lo quiera tener. Pero lo importante es también ese temor de Dios en su corazón. ¿De qué sirve? Y es lo que estamos viendo mucho en la juventud. Una generación que se levantó sin el temor de Dios, tirando piedra, destruyendo, dañando. Es una generación que es más destructiva que constructiva, que piensan que por la fuerza pueden obtener todas las cosas. Y nosotros como cristianos entendemos que se obtienen las cosas por esfuerzo, pero sobre todo por la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo soy un convencido de eso. ¿Por qué? Porque los hijos también tienen que responder a las instrucciones que recibieron. Y creo que el ejemplo de Daniel que quiero tocar en este poco tiempo que me queda es bien interesante, porque siendo un niño, él comenzó a decir lo que leíamos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11, donde Ana en el cántico dedica al hijo al Señor. Ya la había instruido, ya había cumplido la parte de preparación del niño como un nazareo, como un hombre que iba a servir a Dios, y luego lo lleva al templo. Y dice la parte final del versículo 11, y el niño, un niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Tal vez usted ha escuchado a siervos de Dios donde dicen que no es bueno dejar o dedicar a los niños a que sirvan al Señor desde temprana edad. Y yo digo, qué equivocación. Porque si desde esa edad no se entrenan los niños para servir al Señor, creo que más adelante va a ser más complicado. Alguna vez vino un predicador a la iglesia que habíamos invitado y él públicamente expresó que no estaba de acuerdo en que pusieran a los niños a servir en la iglesia. Pues bien, aquí en la Biblia hay un ejemplo de cómo este niño fue dedicado al Señor, no fue presionado, fue presentado al Señor, fue dedicado al Señor, fue instruido al Señor. Una de las cosas que yo cuando hago escuela de padres y les enseño a los padres es que aprendan a descubrir inclusive los rasgos del ministerio que Dios coloca en sus hijos. Son fáciles de identificar porque de acuerdo al llamamiento que Dios tiene para ellos, y yo sé, y podemos ver muchos pasajes en la Biblia donde Dios desde niño separa a nuestros hijos para el servicio de Él. Ahí está, por ejemplo, Jeremías. Él dice que desde antes que fuera engendrado te separé y te di por profeta a las naciones. Y vaya que los profetas tienen un carácter fuerte. Los evangelistas son tajantes en lo que dice. Tienen un carácter muy fuerte. Los maestros y los pastores tienen una paciencia que pueden durar horas enseñando, instruyendo la palabra. Y uno ve en los niños ese carácter, esa forma de ser ellos. Y a veces dañamos lo que Dios ha depositado en ellos porque queremos que sean rápidos en hacer las cosas. Y otros tratamos de frenarlos en la forma como Dios lo hizo, lo formó. Nosotros tenemos que moldear el carácter, más no dañar el carácter de ellos. Y usted como padre, como madre, se da cuenta que sus hijos tienen una forma de ser diferentes, porque son llamados diferentes para que funcionen. Y no estoy hablando solamente de un ministerio en una iglesia o encerrados en una iglesia, o mejor, en un local, sino en su estilo de vida, donde quiera que estén. Son maestros, son pastores, son evangelistas, son apóstoles, son profetas, son ministros del Señor, porque no podemos hablar solamente de un lugar. Algunas excepciones la hay, pero Dios capacita a nuestros hijos. Por eso dice el Salmo 27 que son como saetas en manos de valientes. Y la saeta era el arma más poderosa que había en ese tiempo. Y eso lo dice el Salmo 127, 4. Son como saetas nuestros hijos, esa herencia que Dios nos dio en manos de valientes. Pero nos da miedo con nuestros hijos. Y sobre todo, algo que a veces digo yo, no lo dice la palabra, pero creo que sí le expresa, es que tenemos duda de lo que hemos sembrado en el corazón de ellos. Sí, tenemos que guardar a nuestros hijos, tenemos que guiarlos, no importa la edad que tengan. Pero yo sé que Dios pone el amor, la gracia y la misericordia en ellos.
lo interesante, volviendo a este niño, voy a decir, en esta etapa de la vida de Samuel, ministraba, dice el versículo 11, a Jehová delante de sacerdote. Un servicio, un niño pequeño. Y ahí estaba siendo instruido. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 21, aparece otra expresión, otra relación, otra referencia a Samuel. Y es interesante porque va respondiendo de acuerdo a lo que fue instruido. Versículo 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concebió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Por eso decíamos que fueron 6 los hijos que tuvo Ana. Y esa era una de las sabiduría y gracia que halló Ana delante de Dios. Pero la parte final del versículo 21 es interesante porque dice que ya no era un niño, el joven Samuel, dice ahí. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Sabe lo maravilloso que es ver a un hijo crecer delante del Señor? Que el temor de Dios esté en ellos. Yo sé que muchos de mis hermanos han visto esa gracia de Dios en los niños, esa gracia de Dios en los jóvenes. Pero a veces cuando como padres interferimos en lo que Dios está haciendo. Han pasado por la iglesia muchas personas que dicen y que expresan como el pesar de que los hijos le dediquen tiempo a Dios. Y he visto dañar a muchos padres el ministerio de sus hijos. ¿Cómo me duele eso? Los apartan. Y hay niños o hay jóvenes que tuvieron experiencias en Dios que si tú les recuerdas ahora dice, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y el enemigo es experto en colocar ese velo que hablábamos en días anteriores para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo por la incredulidad, porque se llenaron más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios y no hubo un equilibrio en ellos. Qué impresionante, qué bonito lo que está diciendo aquí el versículo 21, donde dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Él no protestó por estar en la casa de Dios, sino que entendió el llamado que había tenido. Más adelante, y vuelve y repite, en el versículo 26, hay otra expresión que me parece bien maravillosa en cuanto a Samuel. Y ya no es el niño, sino dice el versículo 26 del capítulo 2 de 1 Samuel, y el joven Samuel iba creciendo. Y mire lo que expresa, y era acepto delante de Dios, y voy a repetir esa palabra, y era acepto delante de los hombres. Una de las características de la persona que ha conocido a Dios, que sabe dedicar su vida a Dios, es que recibe gracia de Dios. Y esto mismo que expresa en el versículo 26 se expresa del Señor Jesucristo en la medida que iba creciendo. Dice, y Jesús crecía en estatura, en conocimiento y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Lo expresa en el Evangelio de Lucas. Y mire que Samuel era el mismo equilibrio en el crecimiento. Y dice, y el joven Samuel iba creciendo a medida que va ganando estatura, porque quizás está hablando de estatura, pero también en conocimiento de Dios, en instrucción de Dios. Vuelvo y repito, a mí me produce muchas cosas en mi interior ver el esfuerzo que hacen los maestros de escuela dominical, las maestras, cómo se esfuerzan y que los niños sean muy didácticos en lo que van aprendiendo, en repetir quizás textos bíblicos, canciones, en colorear dibujos, en toda la dinámica que un maestro con la paciencia que tienen instruyen a los niños. Y tal vez nadie se da cuenta todo lo que un maestro de escuela dominical, maestra de escuela dominical tiene que hacer. Y me daba tristeza ver que los niños dejaban tirados en las sillas y por cualquier lugar lo que con tanto esfuerzo los maestros se habían hecho. Y estoy seguro de que muy poco le preguntaban qué les enseñaron para reforzar esa enseñanza durante la mañana. Y después queremos que Dios solucione todos los problemas cuando nosotros no nos preocupamos por el conocimiento o por la enseñanza que Dios puede darle a nuestros hijos. Yo creo que hay muchas cosas por las cuales nosotros hemos sido descuidados y que si Dios nos pidiera cuentas tendríamos que decirle, Señor, perdónanos, porque priorizamos otras cosas, priorizamos
el mundo, priorizamos el bienestar de ellos que el bienestar de ellos contigo. Y después decimos, ¿por qué nuestros hijos son tan difíciles? Porque descuidamos la instrucción. Y en la Biblia, si algo pone como base, es que instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Qué interesante lo que dice de Samuel. Y el joven Samuel iba creciendo. Y a medida que iba creciendo, era acepto delante de Dios. He sido sorprendido por niños y estoy siendo sorprendido por niños, cómo Dios los toma y se revela en una forma que yo digo, Señor, no lo entiendo, porque algunos de ellos inclusive no le dedicamos tiempo para esa instrucción, pero reciben unas revelaciones de Dios que definitivamente uno dice, solamente Dios, tú lo puedes hacer. No vayas a dañar lo que Dios está haciendo en ellos. Pida sabiduría a Dios. Tampoco se llene de temor si no sabe hacer las cosas. Dios da semilla al que siembra. Recuerda lo que dice la palabra. Eso muchas veces decimos que es dinero. No, la semilla también es la palabra de Dios, para que sembremos en el corazón de nuestra familia, del esposo, de la esposa, para que sembremos en el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia. No piense cuando la Biblia habla de semilla que es solamente dinero. Quizás hay iglesias que tienen la tendencia que la semilla es dinero y que la semilla la tienen que dar, y la semilla Dios te da, que es la palabra de Dios, para que la haga multiplicar en el corazón de los hijos, de aquellas personas que están a tu alrededor. Y que nuestros hijos, y yo pido con todo mi corazón que los hijos de mi hermano, de mi hermana, sean aceptos delante de Él, delante de Dios. Y sean aceptos también delante de los hombres. ¿Sabe cómo se dice en una sola palabra estas dos expresiones? Tengan gracia. Yo les he hablado muchas veces de la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Si tú lees las diferentes cartas de Pablo a las diferentes iglesias, siempre está diciendo, el saludo que él hace es gracia y paz. ¿Saben por qué? Yo lo he expresado en estos espacios, porque todo lo que necesitamos día a día es la gracia y la paz. Si tú tienes la gracia de Dios, puedes hacer negocios, puedes ser creativo. Hay una comunión íntima con Dios, hay instrucciones de Dios, pero también hay una paz inagotable, porque te da seguridad en todo lo que emprenda. Dios permita que cada mañana tú pudieras decir, Señor, yo necesito hoy de tu gracia y de tu paz. Y tu corazón va a ser lleno de esa presencia de Dios. Que tu oración cada mañana sea, Señor, yo necesito la gracia sobre mis hijos y la paz sobre ellos. Señor, que las clases, Señor, que ese acompañamiento que casi como profesores tenemos que hacer a nuestros hijos por la forma como en estos días se está siendo enseñado a nuestros hijos. Tenemos que aprender, y hay personas que han tenido que aprender a cómo manejar un computador, cómo aprender a hacer tareas. Y nos recuerda cuando éramos estudiantes. A veces no tenemos la paciencia suficiente, pero si pedimos la gracia, el respaldo de Dios para con Él, la misericordia de Dios sobre nosotros y la paz en nuestro corazón, vamos a ser hombres y mujeres que vamos a alcanzar cosas que jamás nos podemos imaginar. Pide esas semillas, siémbralas con fe. No dudes de la palabra, ni en tu corazón, ni en quien la imparte. Y vas a ver una transformación que Dios con su Espíritu Santo va a hacer sobre nosotros. No desmayes. Si nos hemos equivocado, pidámosle perdón a Dios, pero no nos quedemos solamente pidiendo perdón, sino activando esa palabra. Primeramente nosotros, mostrando ejemplo, pero también enseñándole a nuestros hijos cómo se busca la presencia del Señor. A lo mejor muchos ahora lo rechacen, pero la palabra de Dios es poderosa para traer cambios y transformación a nuestra vida. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú nos estás hablando en este tiempo, Señor? Porque el propósito tuyo, Señor, siempre ha sido levantar una generación para ti, Señor. Quizás hemos descuidado la semilla que nos ha sido impartida desde tu presencia, Señor. Quizás no hemos sido diligentes, Señor, en escudriñar la palabra, Señor. Nos hemos llenado de otras prioridades, Señor.
y las tenemos como prioridades, sabiendo que lo principal, lo mejor es tenerte a ti en nuestro corazón, Señor, y que sobre eso tú añadirás la bendición, la instrucción, la capacitación, y nos levantarás, Señor, en tu poder glorioso, en tu poder maravilloso, Padre. Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad, por tu gran amor, por la paz incomparable, Señor, que derrama sobre nosotros. Ayúdanos en este día a permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre, y ver que de ti viene el poder, la gloria y la gracia. Y al igual que Samuel, Señor, podamos seguir creciendo cada día en gracia y en sabiduría para contigo y para con los hombres, Señor. Muchas gracias. Dejo en tu presencia, Señor, esa palabra, Señor, que guía, que sostiene, que dirige, Padre, que alienta, Señor, y que trae fuerza, Señor, en medio de todos los tiempos, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre, porque eres el Dios maravilloso, porque eres el Dios poderoso, porque eres el Dios que nos sostiene y que nos levanta. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Te dejo para que medites en un texto que está en el 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbítero. Que Dios te bendiga. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Les amamos. Adelante, que Dios está con nosotros. Muchas bendiciones para todos.